Buenas noches, Brujim Abaim. Hoy estamos por ahora todo Israel aquí en el Sheur virtual. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a quienes llegan al Bet Midrash también. Perashat Bo es un momento, como decíamos en el Sheur de las señoras hace un instante, una perashá de inflexión en la vida del pueblo de Israel. No tan solo porque esta perashá recoge los últimos tres escenarios que van a manifestar la maravilla, el portento de Akadosh Baruj Hu sobre los egipcios. Vamos a ver las Makot de Arbe, Joshe y Makat de Jorot. Quiere decir la langosta, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Pero también vamos a ver otro aspecto en esta perashá, y que tiene que ver fundamentalmente con todo el relato de lo que representa la esencia constitutiva del pueblo de Israel. Y aquí tenemos dos escenarios para poder entender. Aquello que está en manos del Boreolam, por supuesto, está en manos de él. Pero hay dos escenarios que dependen exclusivamente de nosotros. El primero de ellos es el que vamos a estudiar y que representa la consagración de los meses. Es decir, Akadosh Baruj Hu concede una mitzvah colectiva a todo el pueblo de Israel y les va a enseñar a Moshe y a Aarón como sus representantes naturales lo que representa el momento de la renovación de la luz. Hasta aquí no habíamos escuchado alguna mitzvah en particular para el pueblo judío. Es más, no las hubo. Pero sí, ahora vamos a escuchar la primera mitzvah. Solamente a partir de esta determinación de los tiempos, vamos a sentir que el otro escenario de la mitzvah ya tiene que ver con el proceso de la Geula. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la preparación todavía in situ, es decir, en Egipto mismo, de una tarea impensada. Ante todo, que es sacrificar un animal dentro de el perímetro natural de Egipto. Recordemos simplemente que toda la pancarta de Moisés frente al faraón fue Shelach na et ami ve'ya'abduni, derech sheloshet yamim bamidbar. Envía por favor a mi pueblo para que me sirvan a mí en un camino de distancia de 3 días por el desierto. Porque por supuesto, cuando el faraón le dijo a Moisés, bueno, sirvan a Dios aquí en Egipto, porque se tienen que ir 3 días de distancia de Egipto al desierto. Y entonces Moshe le dijo, pero ¿cómo? ¿Vamos a sacrificar los animales que son vuestros ídolos a los ojos de los egipcios y no nos van a apedrear? Estaba lógico que no podían hacer eso. Y sin embargo, ahora, en el final de este circuito, el Am Israel se tiene que animar a hacer lo impensable. Y eso es el Corban Pesach. Ese es el paso a la libertad. Ese es el paso a la libertad. Lo primero tenía que ver con la configuración del tiempo. Ese tiempo que nace y como que Israel nace con el tiempo. Lo primero que necesita el pueblo judío para nacer es el tiempo. El tiempo se mide en los astros, en la luna en particular, el mes, el día, el continente de lo que representa la vida del pueblo judío. Pero después pasamos a la acción. Y la acción significa el Corbán Pesach. Y el Corbán Pesach representó la antesala de la liberación de Egipto. Esa misma noche, cuando el pueblo judío asaba la carne para comerla, prontos para poder salir, junto con la matzá y el maror, en esa noche el Todopoderoso habría de pasar por Egipto y habría de sacudir con la muerte de cada primogénito de los hombres y de los animales a todo un país que estaba ya consternado y que no dudaba ya en querer expulsar a los hebreos de adentro de ellos. Por eso decimos que aquí tenemos ese escenario. Primero dijimos Hashem con sus plagas, que van a venir ahora a cerrar un circuito.
Pero por otro lado tenemos el pueblo de Israel con la primera mitzvah que fueron ordenados colectivamente y la segunda. La segunda que no es menor que la primera, nada más que la primera tiene que ver con una configuración astronómica y la otra tiene que ver con una configuración ante todo terrenal y es sacrificar un animal a los ojos de los mismísimos, a los ojos de los mismísimos egipcios. Y ese sería el detonante para... Así es como yo pretendo que tratemos de ver el concepto global de la Perashá para que en última instancia sepamos que cada uno y uno de estos aspectos van a conformar un poquitito la raíz de nuestra libertad. La libertad no se declara en un día. La libertad se va recogiendo a lo largo del tiempo. Es una siembra penosa. Por Zarua Tzadik, decimos en el Teilim mañana. Una luz está sembrada para el hombre justo, eventualmente. Y sin embargo, y sin embargo, la libertad esa necesita ser alimentada. Esa libertad necesita transitar, transcurrir, necesita que haya protagonismo. Y Akadosh Baruj Hu nos enseña que para ser libres hay que ser protagonistas. Y si no somos protagonistas, la libertad no nos va a alcanzar nunca. Y por eso el extinto gran sabio de este siglo XX pasado, el Rab Yosef Dovalevi Soloveitchik Zatzal, decía que la Geulá, si lo tenía que definir a nivel de física, es un movimiento centrípeto, donde un pueblo abandona la periferia de la historia, el silencio, el anonimato, todo lo que está alrededor, para hacer un movimiento hacia el centro. Y a partir de allí, en el centro, crear historia, tener su propia voz, ser protagonista, hacer la historia. Y así empieza todo el relato de Am Israel. Muy bien, entonces, nuestro comentarista Malvin nos dice, Ajodesh Hazeh, comienza hablando de esta mitzvah, la primera mitzvah que somos ordenados el pueblo de Israel, junto con Aarón y Moshe, que son los encargados de transmitir. La mitzvah nos dice, Ajodesh Hazeh Lechem Rosh Chodashim, este mes es para vosotros principio de los meses, Rishon u Lachem Lechoche Hashanah. Primero es para vosotros de los meses del año. Eso es todo. No hay otra realidad. Y entonces el Malvim aquí va a desglosar este concepto a Jodesh Hazelahem en una mirada casi triangular, para tener más o menos tres enfoques con respecto a este concepto que se llama Ahodesh Azeh. Este mes, Ahodesh Azeh. Tengamos en cuenta nada más antes de entrar en el Malvim que nuestro Jajamim, como lo dice Rashi, sostienen que cada vez que en la Sagrada Torah aparece la palabra, el vocablo Hazeh, este, es que el Todopoderoso le indicó a Moshe con su dedo, eventualmente, le indicó a Moshe con su dedo algo que Moshe Rabenu no podía discernir, no podía ver o no podía entender. A Jodesh Azeh. Y por eso dice Rashi que le mostró la luna en su renovación. Bien, o sea que Akadosh Baruj Hu, que no tiene cuerpo, que no tiene manos, que no tiene dedos, de todas maneras, en el recurso metafórico de los Jajamim es que aquello que me resulta difícil para comprender, más allá de que yo fuera Moshe Rabenu, Akadosh Baruj Hu no tiene empacho en mostrarle al hombre aquellas cosas que tienen que quedar claras. Y entonces, a Jodesh Hazeh, dice, Shem Jodesh Yabo al Jochea Levana. Entonces el Malvim nos dice ante todo y por sobre todo, el nombre que nosotros tenemos en el Torah como Jodesh, que lo traducimos como mes, siempre habrá de sobrevenir sobre los meses de la Levaná, de la blanca, de la luna. O sea que cuando hablamos de Jodesh,
estamos asociando ¿con qué? Con la luna, permanentemente. Decir Jodesh es decir luna, los meses lunares. ¿Y por qué? Porque la luna, Titalem betit Hadesh, porque la luna se va a ocultar y luego habrá de renovar. Dice, y a Jamá, pero el sol no tiene meses. Y este concepto del mes acontece con el molad, es el nacimiento de la luna, el momento en el cual la luna nace, el natalicio de la luna, en hebreo se llama molad, en donde habrá de renovar su luz, la luna, que aparentemente terminados los días del mes, se pierde en la oscuridad del cielo, y en ese momento del molad empieza a dibujar, una metáfora, no la de ustedes, empieza a dibujar su primera aparición, su primera lucecita, y entonces allí en el molad es cuando es Rosh Hodesh, como está escrito, por ejemplo, con la Haftará de David y Jonatán, Mahar Hodesh, mañana es comienzo de mes, o cuando la mujer fue a visitar al profeta Elisha y le dijo al marido, los Hodesh pero Shabbat, no es los Hodesh ni es Shabbat para que lo vayas a visitar, o como Yeshayahu, esta es la prolífico del Malvim, dice, Jotchechem umoadejem sanea nafshi, vuestros novilunios y vuestras fiestas odia mi alma, dice Dios. Pero Gam va al klal ajot. También se refiere la palabra Jodesh sobre la general del mes. Ubedere Hapshat, y desde la lectura literal, la palabra Jodesh, a Jodesh she Chodesh Nisan y Ye Rosh Hodashim. La regla nueva es que el Chodesh Nisan será el comienzo de los meses. O sea que venimos a aprender bastantes cosas, dice el Malvin, y entre ellas el mes de Nisan, que no figura con ese nombre natural, lo vamos a ver ahora, en el segunda parte, en el segundo lado de este triángulo. Humilat Azde, eso que el Pasuk dice a Jodesh Azde, el mes este, enseñaron en la Gemara de Berajot, Ze Nisan, Ve'ein Aher Nisan. Ze Nisan. Ze se refiere que este es Nisan y no hay otro Nisan. Pero dice Baasher Ikar Amilá Romes al Hidush Yarea, pero como la palabra Jodesh habla sobre fundamentalmente de la renovación de la luna, aprendieron que Hashem le entregó a Moshe Be'al Pe en forma estrictamente oral, no le dio ningún documento escrito, que Vi'ata Jodashim Be'aiburim le enseñó a Moshe en forma oral el establecimiento de los meses y también el Aibur, Toda Aibur. ¿Qué significa el Aibur? Cuando los meses tendrían que tener 29 o 30 días. Y fundamentalmente cuando los años tendrían que tener en vez de 12 meses, 13 meses. O sea que Kadosh Baruj Hu, dice el Malvim, le enseñó a Moshe Rabenu todo el panorama de lo que sería el desarrollo de lo que hasta ahora en ningún lugar de la Torá hemos visto que tenía, comillas, importancia. En el libro de Bereshit vemos una cosa que lejana, cuando empezó el Mabul, por ejemplo, cuándo empezó el diluvio y cuánto duró. Y ahí se nos habla del 17 de Tishrei Heshvan Kislev, del octavo mes. Quiere decir del mes de Heshvan. No tiene nombre. Pero solamente ahí apareció una referencia de tiempo. En Abraham no tenemos referencia de tiempo. En Isaac no tenemos referencia de tiempo. En Jacob no tenemos referencia de tiempos. Y ahora, de repente, en el capítulo 12 del libro de Shemot, aparecen las referencias del tiempo. ¿Y esto por qué? Porque esta es la dosis natural de la libertad.
si yo no voy a tener el tiempo en mis manos, entonces mi tiempo depende de los otros. El esclavo no dispone de su propio tiempo. Y por lo tanto aquí le enseñó a Moshe Beal Pe, dice, el establecimiento de los meses, los Aiburim, quiere decir cuando los meses tendrían que tener 30 días, o el Sod Aibur, que es cuando los años deberían tener más de 12 meses. Pero también le enseñó a Moshe Rabenu el cálculo de las estaciones de las Tekufot, primavera, verano, otoño, invierno. También le enseñó todo eso. O sea, Moshe Rabenu es una pequeña enciclopedia. Y es aquel que le va a enseñar todo esto ¿a quién? Al pueblo de Israel. Todo esto pasó a ser herencia nuestra. Por supuesto que siempre vamos a tener el rango de los sabios, que están en el ejercicio del control, y el rango del pueblo, que es el que participa junto con los sabios en la determinación de los meses. No olviden esto. Siempre que se determinaba un mes, más allá de que los sabios sabían cuándo eran los Jodes, esperaban siempre, como estudiamos aquí en el aula tanto tiempo, la presencia de testigos. Si no venían testigos ante el Bet Adin en Jerusalén, no se declaraba el comienzo del mes. Y eso habla de esta participación que empieza a darse ahora. ¿Cuándo? Vaidaber Hashem el Moshe el Aarón be'eretz Mitzrayim lemor. Y habló, empieza el capítulo diciendo Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto. Estamos todavía antes de la salida. Estamos en Rosh Chodesh Nisan. Nos faltan 15 días para vivir la epopeya más grande de toda la vida que alguna vez hemos logrado vivir y que se llama Haga Pesach, Haga Geulah, la fiesta de la redención. Akadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe el cálculo de las estaciones u Mazalot y también todo el fluir y el andar de las constelaciones. Es como que Akadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe una clase particular de astronomía y sin telescopio. Y Akadosh Baruj Hu le abrió los ojos a Moshe en esta noche y a Aarón. Y dice el Malvim, Shekvar Odu Kol Haumot, porque ya reconocieron todas las naciones, Israel u Ot Shekibluhu Benebuah, que todos estos cálculos que han recibido el pueblo de Israel es una señal que los recibieron en profecía. O sea, esto no es un estudio solamente matemático y astronómico, sino para ponderar esto que empieza nuestra perashá de Bo, es profecía. Esto entra en la categoría de Nebuá. Pedad Rabbi Ishmael, pero así también Rabbi Ishmael sostiene que la palabra de, a Jodesh, azde. Dijimos que ze, ¿se recuerdan? Dios le enseñó con el dedo. Entonces el de, que en realidad el Malvim explica otra realidad y que habla lo que le enseñó Hashem a Moshe oralmente, Rabbi Ishmael dice, a Milat Azeh, la palabra Azeh, Morat Amit al Dabar Omed Mijejo. Siempre la palabra Ze está hablándome de algo que está frente a mí. Frente a mí quiere decir que yo lo puedo constatar, que yo lo puedo ver. Yotzivui, Sheyomar Ken le Israel, y significa, así como estás viendo tú esto delante de tus propios ojos, es, te ordeno que se lo diga también a Israel y que Moshe Rabenu les muestre a ellos la levaná, ukeshitato besimana kodem. Dice, y como lo dijo Rabbi Ishmael, o sea que Moshe Rabenu fue ordenado en transmitir esa enseñanza. Rabbi Akiva, que es el contemporáneo de Rabbi Ishmael, y cuando se producen discusiones en la Mishnah, las discusiones entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael, pero discuten obviamente Leshem Shammai, ¿no es cierto? Y entonces dice, y como dijo Rabbi Akiva, Sheken Amar Hashem le Moshe Atzmo, dice, así le dijo Hashem a Moshe, Mamash,
en sí, dice por qué. שהראו את הלבנה כי משה נתקשה בה. Kadosh Baruj Hu, dice Rabbi Akiva, le mostró esa luna en su punto de renovación porque Moshe no entendía. Los Jajamim vuelven a demostrarnos quiénes somos. Aunque estemos hablando de Moshe Rabén, y por supuesto que tenemos que tener veneración por los Jajamim y por los Talmidei Jajamim, también Rabbi Akiva decía, bueno, Moshe no entendía, es humano, puede no entender. No, ¿qué es lo que pasa? Y entonces dijo Nitkashevo, Berashbi, mientras que Rabbi Shimon Bar Yochai pensaba en la dirección de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dijo, repito, dice que hay algo que está delante de él. Dice, Yefshar Sher Ale Moshe de Adiber Imo Bayom. Rabbi Shimon Bar Yochai dice, pero no le pudo mostrar a Moshe nada. ¿Cuándo se debería ver el nacimiento de la luna? En la noche, donde se puede percibir algún hilito plateado en el cielo. Rabbi Shimon Bar Yochai dice, Rabotai, no le pudo mostrar nada porque habló con Moshe durante el día. Y durante el día, a no ser que tengamos una luna llena, que se la puede ver de día, el nacimiento de la luna no se puede ver. Rabbi Elazar Mahazik Dat Rabbi Akiva. Y en este caso él piensa como Rabbi Ishmael, pero Rabbi Elazar sostiene como Rabbi Akiva, que le mostró a Moshe mismo porque habló con él Samuch Lehasheja, cerca del anochecer. O sea que hay una discusión entre los Jajamim en qué momento habló con ellos. Si habló de día o habló de noche. La Torá no nos plantea cuándo habló. Dice, Vaidaber Hashem el Moshe ben Aarón Meretz Israel Lemor. Y habló Moshe con Aarón, y habló Hashem con Moshe y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, ¿cuándo habló con ellos? No sabemos. ¿Quién discute todo eso? La pasión del saber. ¿Y la pasión del saber está en manos de quién? De los Jajamim. Y entonces unos dicen, no puede ser, y otros dicen, sí puede ser. Umashe Amar, Mitkashá Moshe, dice, y esto que Moshe tuvo alguna dificultad, dice, lo expliqué ya en el libro, en el Midrash Alajá de Perashat Shemini, y nos manda a estudiarlo, donde eventualmente esa dificultad de Moshe Rabenu, va a decir el Malvim, allí en Perashat Shemini, tenía que ver con que para él también era una primera experiencia. De forma muy original lo dice. Bien, ese es la primera parte, el primer cateto del triángulo. Ajó de Shazé. La segunda parte de este triángulo, decíamos que tenían tres. Ajó de Shazé, dice el Malvim, este mes, en la Torá no hemos hallado nombres para los meses, como sabemos. Si alguien tiene la ilusión de encontrar nombres de los meses en la Torá, lamento de darles una mala noticia. No hay. Solamente, ¿saben en dónde hay? ¿Ustedes dirían dónde? En el Tanaj. Muy bien. ¿En dónde? Entonces dice, en Megilat Esther, para saber, y en los Nevi'im Aharonim. Quiere decir, en los Nevi'im Aharonim tenemos que pensar, tanto sea como Isaías, Jeremías o Yehezkel seguro, porque Yehezkel, ¿dónde vive? En Babilonia, ¿sí? Vive en el exilio. Y hay otros pequeños profetas, la lista de 12 profetas que también van a mencionar, bien, algunos de ellos. Entonces tenemos, en la Torá, no tenemos nombre de los meses. Como Shambru Hazal, y como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, Sheshemot HaChodashim, Alu Imaem Milomel. Y como dijeron los Jajamim, los nombres de los meses subieron con ellos desde Babilonia. O sea, que esto está importado. ¿Vieron? Hay algo que se importa y que no es de China, por lo menos en la época bíblica, y que son los nombres de los meses, que fueron importados de Babilonia. Y entonces, lo yadanu mi huajo de Shabishon. Por lo tanto, no sabemos cuál es el primer mes. Entonces, eh, Vejen, en Reya, y más llamar, Sheshamor et Jodesh Aviv. Dice, tampoco podríamos decir que podríamos traer una prueba
elocuente, evidente, de que la Torá nos dice, guarda el mes de la primavera. Uno diría, bueno, tú sabes que el mes de la primavera es el mes de Nisan. Y el Malvin dice, estás equivocado. Y es lo mal. El mes de la primavera por excelencia es el mes de Iyar, porque la mayor parte de la primavera pasa en él. O sea que Nisan es el comienzo tal vez de la primavera, pero la primavera en sí es así, interesante. Entonces nos dice, esta sería la segunda parte, y por lo tanto todos los nombres vienen de Babilonia. Ahodeshazé, tercera dimensión. Dice, ya fue explicado en Ayelet HaShachar, un libro que él ha compuesto en la regla 593, que la palabra lahem, Ahodeshazé, lahem. Ahora hablamos, este mes es lahem, para vosotros. Explicamos en el libro Ayelet HaShachar que la palabra lahem siempre viene a ledayek, viene a puntualizar y a detallar la cosa. ¿Qué quiere decir? Lahem melole ajerim, para vosotros y no para los demás. Dice, upo kaful milat lahem. Y en este versículo se ha duplicado la expresión lahem para vosotros. Repito, ahodesh azde lahem rosh hodashim. Este mes es para vosotros, principio de los meses. Segunda parte del pasuk, el segundo mistiquio. Rishon u lahem lechochea shana. Primero es para vosotros de los meses del año. Por lo tanto, aquí se ha duplicado el sentido de lahem. ¿Y qué significa esto? Que a Mitzriim, porque los egipcios no tenían ellos meses lunares para nada y toda la cuenta del tiempo por parte de los egipcios era a partir de qué? De su dios, Amón Ra. Y Amón Ra era el dios Sol. Saben que los egipcios adoraban el sol, ¿verdad? No solamente los aztecas. Entonces, allí, eventualmente, tenemos ese concepto de que contaban para la Jama. Shaya Rosh Abodatam Kerodem, contaban con el sol el tiempo porque era su principal deidad. Beetzel Israel, y junto con, y en Israel, la costumbre de los días de Adam Arishon, para que sepan, o sea que esto de los meses no viene Éxodo capítulo 12. Esto de los meses viene Bereshit capítulo 2. Después de la creación del mundo, Bereshit capítulo 1. Que Kadosh Baruj Hu, no vamos a pensar que no le enseñó nada a Adán. No vamos a pensar eso, no seamos malos. Le ordenó mitzvot, le ordenó tradiciones. Entonces dice el Malvim, Be'etzel Israel allá aminak miyamot Adam Arishon. En Israel estaba la tradición, la costumbre, desde los días de Adam Arishon, en calcular los meses de la luna en general, que Moshe Matzanu Beheshbon Mabul, como encontramos en la contabilización de los días del Mabul. ¿Cuánto duró el Mabul? Un año. Y un año porque empezó un 17 de Heshvan y terminó un 17 de Heshvan. O sea que sabemos meses en la época de la creación y del diluvio. Novedad, ¿verdad? Bueno, no para nosotros. Lo sabemos si estudiamos Perashat Bereshit y Perashat Noach, fundamentalmente. Qué bueno. Avalada, dice, pero hasta ahora el pueblo de Israel, que ya sabía todo esto, porque ya venía esa costumbre desde dónde? Desde Adán a Rishon. Venía el conocimiento quedó, pero a veces queda en stand-by y yo lo pierdo o me quedo con un conocimiento inicial. ¿Qué sabía Israel? Hasta ahora ellos calculaban a Tishrei como primer mes.
Tishrei era el primer mes. Kiaz Nibra Haolam, porque en el mes de Tishrei fue creado el mundo, de acuerdo a las fuentes rabínicas. Veaz Ur Rosh Hashanah, y entonces era Rosh Hashanah. Ve Israel Nisabul Imnot Mejodesh Nisan. Ahora Israel recibe una orden nueva, salirse de la cuenta con la cual venían anteriormente y ahora sumar otro comienzo del tiempo y contar a partir de Nisan, del mes de Nisan, que es el recuerdo de la salida de Mitzrayim, Sheaz, que entonces Nishtachlela Esla Anagame Ulame Anagata Teba, dice que ahora se restableció en este tiempo, en esta condición, una conducción mucho más excelsa, mucho más elevada, eventualmente, y dice de la conducción natural es la que viene desde la creación. Cuando Dios crea el mundo y se produce día, noche, mañana, tarde, los meses que corren, etcétera, desde ese entonces veníamos con esa conducción de la naturaleza. Dice, entonces, a partir de Nisan, no se da la conducción natural, aquella que vino con la creación del mundo, sino que a partir de Nisan, lo que aprendemos es Anhagá, una conducción Ashgaha, Ashgahiit, del Ashgaha. Nisan es la conducción de la providencia divina. Tishrei es la conducción de la naturaleza, de los tiempos de la creación. Bealze, kafal milat lahem. Y por eso dice dos veces lahem. Lahem, ¿qué quiere decir? La primera vez contaban desde el inicio que recibieron de Adán Rishon el mes de Tishrei. Y la segunda vez empezamos a contar a partir de qué? Del mes de Nisan. Muy bien. Entonces, esta es la gran iluminación del Malvin. Tres esferas. Siempre que nos dice Jodesh se habla de la luna, eventualmente. Y aquí afirma que las naciones del mundo, repito, siempre sostenían que todo el tema de los cálculos del tiempo, los judíos lo recibieron desde una condición de Nebuá. Después está la discusión en qué momento le habló o no le habló. Luego hablamos, la segunda pata de este triángulo era que los nombres de los meses no existieron en la Torá, excepto en Megilat Esther y en los Nevi'im Aharonim, pero que eventualmente los nombres se subieron con ellos desde Babilonia, o sea, desde el exilio. El tercer Ajodesh de la Gem habla de la Gem, que se habla para especificar ustedes y no otros. Pero aquí nos habla eventualmente de que la Gem responde a dos instancias. Hay una tradición que viene desde la época de Adán Rishon, donde se considera el comienzo de los tiempos en Tishrei. Y así fue como lo notamos en el Mabul. En cuanto a la duración del tiempo, los meses estaban 30 días, increíble. O sea, no eran tiempos que nosotros imaginamos, no tenían tiempo, sí tenían. Y después está, obviamente, el tema de la conducción. Desde Tishrei era la naturaleza que vino acompañando la creación de ese mundo en adelante. Y en Nisan viene la presencia de Dios. Y después nos dice el Malvin, Ajodesh de la Hem, Rosh Kodashim, Lejoche Ashana. Este es el primero de los meses entre los meses del año. Dice el Malvim, Yesh Abdel ben Rosh u ben Rishon. Ajodesh Ahem Rosh Kodashim. Así dice el principio del pasú. Este mes es para vosotros la cabeza de los meses. Rishon Ulahem de Joche Hashanah. Primero es para vosotros entre los meses del año. Por lo tanto, dice el Malvim, hay una diferencia entre Rosh, cabeza, también principio, con Rishon, con primero. Rishon humilata mispar. Rishon es la palabra que habla del número.
ordinal, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. De Rosh, mientras que Rosh, el principio, Metzayen et Kodem b'ma'ala o b'chashivut. El Rosh es el que denota la importancia en elevación y en importancia. Por lo tanto, Rosh se le dice, por ejemplo, Rosh Yeshiva. ¿Quién es el Rosh Yeshiva? Aquella que está al frente de la Yeshiva. No es el Rishon Yeshiva, es el Rosh Yeshiva. Bien. ונמצאו ג' חודשים החשובים מיתר החודשים. Entonces dice el Malvim, algo muy interesante. Aquí hemos de hallar que hay 3 meses más importantes de los restantes meses. ¿Cuáles son esos 3 meses más importantes? Bueno, uno lo tenemos, se llama Nisan. El otro, ya lo dijimos, es la herencia de Adam Arishon. Es el mes de Tishrei. ¿Y cuál es el tercer mes importante? Que es Rosh Sivan. Muy bien. El mes de Sivan. Entonces tenemos 3 meses que tienen importancia. Nisan, Sivan y Tishrei. Que son, dice el Malvin, el tiempo de la primavera, de la cosecha y de la recolección. ¿Ves? Nisan es el tiempo de la primavera. Sivan es el tiempo de la cosecha. Shavuot, la cosecha de la tierra. Y Tishrei es cuando empieza el así, el recoger toda la cosecha. Benegram, y frente a estos 3 tiempos, las 3 festividades. O sea, tenemos Pesach, Shavuot y Sukkot, si queremos. Tishrei, que es la Haga, así, la fiesta. Entonces, estamos hablando de los Shiloshet a Regalim, ¿cierto? Estamos hablando de las 3 fiestas de peregrinación. Entonces, hablamos de Nisan, Sivan y Tishrei. Pesach, Shavuot y Sukkot. Además, llamar Sheur Rosh Hodashim, y el hecho de que nos ha dicho el Pasuk que este tiempo es Rosh Hodashim, es la cabeza de los meses, la Madnu, Sheur Rosh Behashibut Lishne Hodashim HaShuvim. Dice, es el primero en importancia a 2 meses que son importantes, que vienen después en el nivel, en la escalera, porque en él, en este primer mes, ¿por qué es importante? Porque en él salieron de Egipto. Berramaz Gamken le Amar Regel. Dice, y también nos ha insinuado en lo que ha denominado a este tiempo como Regel. Regel significa una fiesta, en este caso de peregrinación, como estudiamos. Llevó Rosh Lishnejo Dashim Aele Leinyan Palteaj. O sea que también Nisan, que es el primero en importancia, por eso es Rosh Hodashim. Le llamarlo Rosh significa que es Rosh en importancia y está antes que los otros dos, porque en este también dice, hay otra mitzvah de cumplir que es Balte Ajer. Balte Ajer es no te retrases. O sea que cuando la Sagrada Torah nos pide ascender a Jerusalén, tenemos que ascender en tiempo y en forma. Yo no puedo decir que no tuve tiempo en Pesach de ir a Jerusalén, entonces voy después de Pesach. La Torah dice, Balte Ajer, no te retrases, no te postergues. Y entonces dice la Gemara de Rosh Hashanah, de momento que la Sagrada Torah antecedió la fiesta de las Matzot a la fiesta de Shavuot y a la fiesta de Sukkot, desde Sheamar, dice, y esto que mencionó, Shoma'ani mi'ut chodashim shenai, ומוסיף שיעור ראשון לחודשי השנה לעניין המספר, שעד עתה מנו מתשרי ומעתה ימנו מניסן. Por lo tanto, el hecho de que la Torá me diga que está antes la fiesta de las Matzot, antes que Shavuot y antes que Sukkot, me hace saber que mi'ut chodashim shanaim, que por lo menos hay 2 meses que siguen en trascendencia. Hay un mes que es el más trascendente, Rosh Chodashim, y esa es la fiesta de Matzot. Pero el hecho de que me menciona las otras dos,
Entonces me está diciendo eventualmente que la Torá me está hablando de otros 2 meses que le continúan en trascendencia. Umosif Sheur Rishon lechotzei Hashanah. Y por eso dice el Pasuk, no solamente es Rosh Hodashim, sino que agrega el Pasuk, es primero para los meses del año, con respecto a su condición ordinal. Porque hasta ahora, el pueblo de Israel, ¿qué mes contaba como primero? De acuerdo a la tradición de Adama Rishon, el mes de Tishrei. A partir de ahora dice Imnu Benisan. Entonces, dice el Malvim, Rishon u Lachem, primero es para vosotros. Dice, he aquí que los meses del año se cuentan de acuerdo a la luna, Levaná. Y esto nos da Mishem Hodesh, como estudiamos al principio. Sabemos que los meses se cuentan de la luna porque esto lo sabemos del nombre Hodesh, repasando un poquitito lo que estudiamos al principio. La palabra Hodesh nos está indicando sobre el Hidush, sobre lo que se renueva, Sheino Rak Balevana, que no solamente está en la luna. Vejen Misham Yareach. Dice, y también de ahí nace el concepto de Yareach. Levaná es luna. Este Motzai Shabbat, si Dios quiere y tenemos buen cielo, haremos Birkat Levaná. Y también dice, de allí se desprende el nombre Yareach. Yareach que es Nirdaf, que es un sinónimo de la Im, Jodesh, Beashana, Nibnet, de Heshbon, Aloha, Hamah, Matjil, Mitishrei. Dice, comienza con la idea del Yareach, que es como el Jodesh, y el año se cuenta con una cuenta del recorrido del sol y empieza desde Tishrei. O sea, el recorrido del sol es la cuenta de los años. Entonces sabemos que el año nuestro tiene 365 días. No hay tutía con esto, sabemos. Nosotros sabemos que no estamos peleados con ese calendario. Y entonces dice, muy bien, como dijeron sobre la fiesta de Asib, que es la fiesta de Sukkot, la Shon de Kufat Hashanah. El lenguaje de Asib es el final de la estación. Quiere decir cuando el año concluye. Y también aprendemos eso, de que es el año de la remisión, Shemitah y de Jubel, etcétera, 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 etcétera. Todo este escenario dice que la palabra Rishon, entonces, dice Rishon u Lahem. Dice que la palabra u Lahem, primero es Él para vosotros, siempre viene a dar punto que detalla ese y no otro, que no va a haber sino uno solo primero para ustedes, y entonces dice Uperusho, dice Shemilat Rishon, que la palabra primero dice Itzdak Gam Imasan Nisan Sheni, Sheaz Yatchilu Cheshbon HaChodashim Mi Nisan Sheni, que hubieran creado un segundo mes de Nisan, vamos a suponer, como hay Adar, vamos a suponer que hubieran empezado a contar del Nisan Hashemi. Hoy sabemos que el Adar que agregamos, ¿cuál es? El Adar 1. El Adar 1. El Adar 2 es el Adar común. Entonces el Nisan Hashemi es el que funcionaría aquí. Muy bien. Bueno, esto es lo que el Malvim nos está regalando con toda su explicación. Y dice al final de su comentario, Beadavar Meboar Shebetzetam Mitzrayim, dice, la cosa ha sido explicada que al salir de Egipto, el Todopoderoso adelantó la primavera natural antes de Nisan, y es posible que antes de Adán, porque todavía cuando fue la plaga del granizo, estaba dicho que Aseorá Aviv, porque la cebada era posterior, era de la primavera. Ubeholzot, y dice, así todo, hicieron Pesaj en Nisan, donde todavía el tiempo de la primavera era el tiempo de la primavera para la Torá.
Umimash Amar, Talmud Omar, Beshamarta et Ajukazot de Moadá, y que tú tienes que guardar esta ley para su tiempo, está hablando fundamentalmente, dicen los Jajamim, que cuidar de Pesach acontezca en su tiempo es aprender el secreto de lo que habló al principio de la Perashá, que le enseñó a Kadosh Baruj Hu oralmente a Moshe, el secreto de hacer los años en bolismales. Esto que nosotros hoy vivimos este año, por ejemplo, que tenemos a dar uno y a dar dos. ¿Esto viene de dónde? De que Akadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe. Enseñó todo lo que representa lo que se llama hoy en día por los griegos el ciclo de Metón o el ciclo decemnovenal, en los cuales los 19 años son los que ocupa la luna en volver a su posición original con respecto a su equidistancia del Sol. Eso le lleva 19 años. Y en ese ciclo de 19 años tenemos 7 años que son embolismales. El año 3, el año 6, el año 8, el año 11, el año 14, 17 y 19. Entonces sabemos que tenemos ya ciclos mamás, que se llama un ciclo de la luna. La luna recorre un periodo de tiempo hasta el cual se vuelve a colocar en la misma órbita del Sol. Mientras tanto, 19 años va circulando de a poco y se va separando hasta que se vuelve a juntar. En ese ciclo de ese novenal, a Kadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe, 7 años van a ser los años embolismales. Y en esos años, ¿por qué es importante que haya un año embolismal? ¿Por qué es necesario que ahora ocurra Adar 1, que es el mes agregado? Porque la Sagrada Torá nos dice, el Malvin, dijo que debemos cuidar, Shamartata Juká Azot de Moadá. Guardarás esta ley, se refiere a Pesa, supuesto, en su tiempo, de Moadá. ¿Y cuál es su tiempo? Dijimos, Atem Yotzeim Bejodesh Aviv, vosotros salís en el mes de Aviv. Y entonces, si yo voy a tener que seguir solamente la estructura del calendario lunar, ese calendario lunar tiene, a diferencia del calendario solar, 354 días. El calendario solar tiene 365 días. Quiere decir que hay un desfasaje en menos de 11 días. 11 días en un año no es diferencia, pero en 3 años son 33 días. 33 días son un mes. Y si entonces yo tengo que adelantar la celebración de Pesaj un mes, ya no voy a estar haciendo Pesaj en primavera. Voy a estar haciendo Pesaj en invierno. Y dentro de 3 años voy a estar haciéndola en el otoño. Y en otros 3 años la voy a estar haciendo en el verano. Nosotros no somos el pueblo del Islam. Ellos tienen un problema con su Ramadán. Nosotros siempre tenemos Pesaj en Ramadán. Y eso es en favor de este aprendizaje maravilloso que Akadosh Baruj Hu le enseñó a Moshe en una noche apacible, en un Egipto todavía libre de langostas y la muerte de los primogénitos, o libres por lo menos de la muerte de los primogénitos. Y eso es lo que ilumina el Malvim en esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, Mevorach, que tengamos Besorot Tovot, Yeshuot Benehamot, y esperamos contar con ustedes la próxima semana. Estudiaremos a la salida de tu Bishvat. Shabbat Shalom. Muchas gracias a todos. Erev Tov. Muchas gracias. Muchas gracias, Rachel. Muchas gracias.